Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Vamos a dar lectura al pequeño comunicado que hemos preparado para este día. Dice de la siguiente manera, son 3 puntos los que queremos tocar. Primero, estamos a 20 días del magno evento, la canonización de nuestro querido Monseñor Romero. Agradecemos la generosidad de todos los que, haciendo muchos sacrificios, se alistan para la peregrinación a Roma con el objetivo de estar presentes en esa canonización. Y también agradecemos a todos los que se preparan para la gran celebración de la canonización aquí en el país, para celebrarla en la tierra misma de Monseñor Romero. Como ya hemos informado, el día 13, sábado 13 de octubre, por la tarde y en la noche, frente a nuestra catedral habrá una solemne vigilia con la celebración de la Eucaristía y muchos actos religiosos y culturales en honor a Monseñor Romero. Y a las 2 de la mañana, ya del domingo 14, se participará en la ceremonia de la canonización desde el Vaticano, su transmisión en vivo, en pantalla gigante. Y en cada iglesia se estará haciendo, en cada parroquia, vamos a tener en el templo parroquial vigilias también para vivir la canonización todos unidos en oración. Un domingo antes, el día 7 de octubre, a las 8 de la mañana, aquí en esta catedral tendremos la Santa Misa de envío de los peregrinos que viajan a Roma a la canonización. Por eso les invitamos desde ya para el domingo 7 de octubre a las 8 de la mañana. Y después de la canonización, el domingo 28 de octubre, tendremos una solemne celebración de acción de gracias. Será a las 9 de la mañana en el atrio de la catedral. Estará presidida por la Conferencia Episcopal en pleno. Van a venir obispos de Centroamérica también, y por supuesto los sacerdotes del país, y hermanas religiosas, hermanos religiosos, y todos los fieles, todo el pueblo de Dios. Todos estamos invitados a esa gran celebración de acción de gracias. Segundo, el día 13 de septiembre, recién pasado, llegó a nuestro país el señor nuncio apostólico, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Santos Rocco Gangemi. En esa ocasión, los obispos, con algunos sacerdotes y un buen grupo de personas laicas, lo recibimos en el aeropuerto. Nos alegra mucho que ya esté con nosotros el señor nuncio. Y quiero decirles que el próximo jueves 27 a las 5 de la tarde, en esta catedral habrá una solemne Eucaristía de bienvenida al señor nuncio. Le hemos pedido a él mismo que presida la Santa Misa y vamos a concelebrar todos los obispos del Salvador. De modo que estamos invitados todos a participar en esa celebración. Es una hermosa ocasión para orar por el señor nuncio y con él, para darle gracias a Dios por tenerle con nosotros y a la vez para reiterarle nuestra bienvenida y conocerlo personalmente. Y los que no puedan asistir pueden participar, sin embargo, mediante la radio y la televisión católicas que estarán transmitiendo la Santa Misa. Tercero, la Iglesia Católica, con el apoyo de las iglesias históricas y las evangélicas, estamos convocando para ese mismo día, el próximo jueves, pero en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, a una gran marcha. Nos reuniremos frente a la catedral y allí tendremos una conferencia de prensa, para lo que desde ya les invitamos a ustedes, los medios, a esa conferencia de prensa. Acto seguido,
iniciaremos la gran marcha de manera pacífica y ordenada hacia la Asamblea Legislativa para hacer una primera entrega de firmas a los señores diputados, solicitándoles dos cosas. Primero, que aprueben una ley general de aguas que garantice el derecho fundamental al agua para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Y segundo, que se apruebe la reforma constitucional reconociendo el derecho al agua como un derecho humano constitucional. Participaremos los obispos del país, todos. También irán con nosotros los pastores evangélicos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos. El colectivo socioambientalista Cuidemos la Casa de Todos y muchos organismos sociales y demás entidades unidos en la gran preocupación para que todos los salvadoreños tengamos acceso al agua y a nadie se le vulnere el derecho tan fundamental del agua. Agradecemos a todos su participación y su interés en la defensa del derecho humano al agua. Quiere ser esta una gran marcha para expresar, pues, todos unidos, no solo la Iglesia Católica, sino también las iglesias históricas, evangélicas y entidades que no son propiamente de la Iglesia, pero a todos les damos la bienvenida, porque todos estamos empeñados en el mismo interés, que es el bien común, que es el derecho al agua. Y vamos a entregar las firmas a los señores diputados. Les estamos pidiendo nos reciban en el pleno para dárselos a todos. Pero si no nos reciben en el pleno, las entregaremos en la ventanilla. Pero con todo respeto queremos pedirles que no salgan algunos diputados a recibirlas porque no se las vamos a entregar. Porque lo nuestro no tiene ningún interés político partidista. Vamos por el todo, nos interesa toda la asamblea. Entonces, si hay una fracción que quiere recibir las firmas, por favor que no salgan, porque no vamos por ellos, vamos por la asamblea. Van a disculpar que seamos muy claros, pero queremos dejar las cosas bien claras para que no haya confusión. No nos interesa reunirnos con un grupo, sino que nuestro mensaje va para todos, porque este es un tema nacional que no debe politizarse. No estamos movidos por ningún interés político, no pretendemos favorecer a un grupo o perjudicar a otro, ni mucho menos, sino que queremos que la Asamblea en pleno tome conciencia de su deber, de todos los diputados, para aprobar una ley que favorezca al pueblo, a todo el pueblo, que es al que ellos se deben. Por eso, con todo respeto, les pedimos que atiendan este clamor del pueblo, pero nuestro destinatario es el pleno de la asamblea, no una fracción concreta, ni dos ni tres, sino que nos dirigimos a todos. Si no nos reciben, como ya dije, vamos a dejarles las firmas en la ventanilla, pero no se la vamos a entregar a un diputado en particular ni a un grupo en particular. Disculpen que yo sea muy claro, pero es necesario que lo clarifiquemos. Si hay algunas preguntas, con mucho gusto contestaremos. Buenos días, monseñor. Mi primera pregunta está dirigida al tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya acumulamos más de 60 días sin tener una sala de lo constitucional. Queremos saber cuál es la posición de la Iglesia con respecto a la falta de esta sala, porque prácticamente se está obviando la administración de justicia constitucional a toda la población, cuáles son las consecuencias que esto podría tener. Asimismo, quería saber su reacción con respecto a algunos recortes que van a hacerse al presupuesto general de la Nación, sobre todo en los temas de educación. Cuál es la postura de la Iglesia Católica en ese sentido, y también esta semana fue presentado el informe de desarrollo humano del PNUD,
que señalaba que el Estado le cuesta más o menos $800 millones anuales la violencia contra los jóvenes. Si usted me podría dar una reacción también al respecto. Gracias. Sí, muchas gracias. Vea, en cuanto a la elección de los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, en realidad lo que se está haciendo es sumamente nefasto. Y es una pena que no se elijan a las personas de inmediato, o sea, con el tiempo justo. Ya está establecido el tiempo para que se conozcan los perfiles, se elija a los más idóneos en todo sentido, por su capacidad, por su honorabilidad y demás cualidades que deben tener. Entonces, si no lo hace la Asamblea, le falla al pueblo, sencillamente eso. Vulnera sus derechos, los derechos del pueblo. Es muy grave. Yo no sé qué consecuencias puede tener y no quiero convertirme en un adivino, pero es fácil entender que es muy grave, que esto va a dañar grandemente. Y pues yo haría un llamado a los señores diputados, con todo respeto, a que lo hagan pronto, porque la sociedad los está juzgando. Es fácil menospreciar a alguien y pensar que el pueblo no se da cuenta, no sabe, no se fijan, todo se les olvida, etc. No es cierto, no es cierto. Nuestra sociedad ha crecido mucho en su civismo y los está observando. Entonces, ojalá se emplearan para elegir una corte libre de ataduras partidarias. Lo que todo el mundo dice es que están en una repartición de cuotas de poder. Es lo que los comentaristas dicen. Yo no tengo conocimiento de lo que está pasando ahí, pero digamos, la Vox Populi, lo que todo el mundo piensa es que se están poniendo de acuerdo y que no lo logran por las cuotas de poder. Si eso es así, qué pena, es una lástima. Entonces yo les pediría que desistan de eso si fuera así, como muchos opinan, y que de una vez elijan a los mejores sin ver ninguna participación política partidista, para que puedan ejercitar la justicia sin miramientos. Los magistrados, todos sabemos, de la Corte Suprema de Justicia son los máximos magistrados, los máximos maestros, los máximos jueces. Deben ser libres, deben ser libres. Ojalá que se elijan pronto, que no sigan esta situación de acefalía en materia de justicia constitucional. Y yo siempre digo que pidamos al Señor, para que el Señor es justo, el Señor no quiere eso, y que Él mueva las voluntades para que se elijan a los mejores. Ahora, en cuanto a su segunda pregunta, ciertamente es penoso que en cada presupuesto que se presenta, por lo menos los últimos años, he visto que van incompletos los presupuestos y que estas áreas más sensibles, más necesarias, se descuidan. Yo sinceramente no entiendo por qué el presupuesto disminuye en estas áreas que son pues las que se deben privilegiar, como es la educación, la salud y la seguridad. Son áreas sensibles. Entonces, no veo por qué se les quite presupuesto. ¿Será que yo no entiendo el mecanismo? Alguien me dijo de que era para hacer préstamos el día de mañana y cubrirlos con préstamos. Pues yo no entiendo eso, pero y yo creo que la gente sencilla como yo,
a los que pertenecemos la mayoría de este pueblo, lo que entendemos del presupuesto es que se va a atender las principales necesidades y que a esas se les va a dar mayores recursos. Y entonces sería un sinsentido quitarle esto. Ya bien sabemos que aquí la educación ha estado con dificultades toda la vida. Incluso no han faltado voces por ahí que han denunciado que parecería ser que interesa a los estados o al Estado de todos los tiempos no educar a las personas. Y no me refiero a este gobierno, que bastante hace con la alfabetización, sino que de siempre, toda la historia de este país, la educación se ha relegado como queriendo que no desarrolle este pueblo. Entonces, no puede ser. Ya estamos en un tiempo en el que eso no puede ser, al contrario. Vamos a salir de su desarrollo mediante la educación. Pero también la salud es un aspecto vital. No se les puede hacer recortes a las personas de salud o no pagarles. Y lo mismo la seguridad. Ahora que si la violencia está costando muy alto al gobierno, como ha dicho Naciones Unidas, pues yo, ¿qué voy a decir sobre eso? Primero, no tengo los datos, pero seguramente es así como ellos dicen, PNUD. Pero, pues precisamente por eso tenemos que luchar. Yo pensaría que hablar de la violencia debería llevarnos a hablar del desarrollo, de tal forma que no se busque solamente solucionar la violencia persiguiendo el crimen. Y eso está bien, pero no basta. Deben haber programas de desarrollo y desarrollar las zonas más pobres, que son las que sufren mayor violencia. Por tanto, si se tiene un costo alto, yo no vería que no se siga atendiendo. Al contrario, deberíamos privilegiar esas zonas, ya dije, para sacarlas de la pobreza y de la miseria. Y cuando ese fenómeno se dé, la violencia automáticamente habría sido superada, pienso yo, porque el caldo de cultivo es la pobreza. Las personas no tienen, ¿cómo decir?, ideales, no tienen espacio, no tienen formas de salir adelante, y entonces esta es una salida fácil. Claro que no se justifica, pero yo creo que si ofreciéramos un futuro mejor a los jóvenes, entonces no caerían en la violencia. Son cosas que tienen que estudiarse y discutirse y hacerse un análisis a fondo, pero si ya tenemos un costo alto por la violencia, tenemos que seguir luchando y apostándole para salir adelante. Eso es así. La segunda pregunta es de la periodista Liliana Espinosa de El Noticiero. Bien, buenos días, monseñor. Quisiera consultarle un par de cosas. El primero, ¿cómo se analiza el ambiente electoral preelectoral que ya se está viviendo? Y si hasta este momento usted ya ha visto propuestas claras de las fórmulas presidenciales, pues en los temas prioritarios como de salud, educación y seguridad. Y también conocer su opinión o qué opina de que el hecho, recientemente el presidente de la República vetó el decreto que permitiría votar con DUI vencido. Entonces, si usted está de acuerdo con ese veto o si considera que las personas podrían votar con DUI vencido. Y por último, también consultarle que el Papa, entiendo que ha convocado para febrero más o menos a las conferencias episcopales para tratar el tema de abusos de niños. Entendería que es usted quien estaría viajando para ser parte de esa conferencia, y si nos puede brindar información respecto a eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Vea, en cuanto a su primera pregunta de cuál es mi opinión sobre la campaña electoral
Así entendí su pregunta, cómo los partidos se perfilan, los candidatos, y sobre las propuestas que están haciendo para sus gobiernos. Yo sinceramente no tengo opinión, porque tengo entendido que no ha comenzado la campaña. Entonces, si no ha comenzado la campaña, no veo por qué tenemos que estar analizando sus propuestas. Al contrario, debería ser sancionado aquel candidato que hable de propuestas, aquel candidato que haga campaña, no solo que porque no pide el voto, porque esa es una manera irresponsable de enfocar las cosas, decir que no se hace campaña cuando no se pide el voto, si es que hay muchas formas de pedirlo, sin necesidad de mencionarlo. Es como cuando la Asamblea dice que no van a privatizar el agua porque no lo dicen explícitamente, aunque dejen el agua en manos de los privados. No hace falta decir las cosas que son evidentes. Precisamente porque son evidentes no hace falta decirlas. Así también la campaña. Si un candidato comienza 3 años antes a hacer campaña y no dice que quiere el voto, entonces no es campaña. Es risible. Y alguna vez dije que era una ofensa a la inteligencia del pueblo, porque es pesadito estar soportando esa campaña adelantada. Y bueno, es una lástima que aquí las leyes sean así, que permitan eso, que tengan ese vacío. Y cuando lo traspasan, parece que tampoco hay ninguna multa, o si la hay, es una multa risible. Entonces, yo diría eso, que por respeto a la población se abstengan de hacer campaña. Y yo no me voy a poner a analizar la campaña que cada uno está haciendo y las propuestas que cada uno está haciendo, porque se supone que no es tiempo de eso, que si las ha hecho son espurias, son inválidas y totalmente ilegítimas. Ahora, en cuanto a su segunda pregunta, en cuanto a los DUIs, esa es una cuestión técnica que yo no alcanzo a comprender también como para decir que es bueno o que es malo. Yo sé que esta discusión es siempre de política electoral, que a cuál partido le conviene. Yo sé que así lo enfocan, pero me temo que se equivoquen en el cálculo, porque al final esto es más bien referente al pueblo. Puede ser que entre más facilidades demos para votar, tengamos una votación mayor, pensaría yo. Yo no le veo mayor dificultad, pero bien entiendo que la discusión está en términos electorales, porque un partido, me imagino, dirá que le conviene que se admitan los DUEs vencidos, o mejor dicho, que se validen para esa ocasión. Y otro dirá, no, a mí no me conviene porque mis votantes todos tienen DUE. No creería yo. Al final el pueblo es el mismo. Y bueno, ojalá lo hicieran no pensando en el beneficio particular de ellos, sino pensando en el beneficio de las personas. Porque yo conozco personas del campo o personas muy pobres, aunque estén en la ciudad, que se les hace muy difícil revalidar su DUI. Si por un decreto legislativo lo revalidamos, pues yo creo que esto favorece. Pero ese es mi punto de vista, libre del interés político, ya dije partidista, que yo sé bien que eso es lo que mueve para tomar una decisión o tomar otra. Qué lástima. Ojalá les moviera verdaderamente el bien de la población, más allá que lo que puede beneficiar a un partido o al otro. Y en cuanto a su tercera pregunta sobre esa convocatoria que el Papa ha hecho, ciertamente es a los presidentes de las conferencias episcopales que el Papa ha invitado. Va a ser una especie de sínodo, porque estará todo el mundo y las conferencias estarán representadas por el obispo presidente y van a tener participación cada conferencia, etcétera. Es muy importante, sin duda alguna. Esto denota, expresa una vez más la preocupación del Papa, muy genuina, porque haya justicia, cero tolerancia
y seguramente, aunque ya tenemos instrucciones precisas y protocolos que cumplir, y debo decir que nosotros lo estamos cumpliendo. Aquí en la diócesis hemos cumplido paso por paso. Y cuando alguno ha dicho que algo no lo hemos hecho como debía ser, se equivoca. Lo hemos hecho ciertamente. Y bueno, los casos que se nos han presentado los hemos llevado adelante como debíamos llevarlos, gracias a Dios. Pero seguramente la Iglesia va a revisar lo que está haciendo y quizás tengamos mayores indicaciones, mayor profundización del fenómeno para darle un mejor tratamiento. En la pregunta concreta que usted me hace, si este servidor irá, yo pienso que no, porque yo hasta el momento actual soy el presidente de la Conferencia Episcopal, pero en enero hay nueva elección y entonces de seguro va a ir el nuevo presidente, que no sabemos quién sea, porque la reunión es en febrero. Entonces de seguro no me tocará a mí, pero es igual, el que vaya nos representa a todos y que vamos a participar, sí vamos a participar todos. En su momento les daremos más información de lo que se haya tratado. A continuación, la pregunta de Mauricio Portillo de Canal 21. Buenos días, Monseñor. Con respecto a los viajes a la canonización de Monseñor Romero, hay cierta controversia con respecto a diputados que van a viajar, los viajes se los va a pagar la Asamblea. Algunas organizaciones sociales dicen que si van a viajar, que viajen que lo paguen ellos. Entonces, conocer en ese sentido su respuesta, y también sobre la supuesta suspensión de visas a políticos corruptos y a sus familiares, personas señaladas en actos de corrupción. Estados Unidos ha dicho que va a suspender las visas. También conocer su respuesta. Gracias. Bueno, nosotros hay que decir que como iglesia vamos una comitiva, ¿verdad? Una comitiva, y cada uno paga sus gastos y el gran común, o sea, algunos vamos representando a la iglesia, naturalmente, los obispos, etcétera, la familia del milagro también, etcétera. Después cada quien es libre de ir o no ir como iglesia. El gobierno va con su comitiva. Entonces yo no tengo informes cómo son las disposiciones del gobierno y los de su comitiva, ni tampoco tengo informes sobre los señores diputados. Entonces yo no sé si hay un fondo para eso, que ya lo establezca la ley o no. En todo caso, pensaría que cuanto más sobria sea la persona, mejor. O sea, si algún viaje se hace por su propia cuenta, yo creo que es mejor. Nosotros, ya dije, cada uno va por su cuenta, aún con nuestras pobrezas. Buenos días, arzobispo. Solo una última preguntita. Entendemos que el 15 de octubre se va a recibir a la delegación que va a la canonización de Óscar Arnulfo Romero, la recibe el Papa, pero un poquito más de detalles de ese recibimiento. ¿Se va a poder dialogar con él, alguna plática, o cómo va a ser el proceso? Sí, le agradezco su pregunta. Yo tenía que informar eso, usted me da la oportunidad de informar y qué bueno. Se estila que después de la canonización de un santo, la iglesia, los obispos concretamente, piden al Papa audiencia para darle gracias, para agradecerle en nombre de la iglesia aquí en el país, en nombre del país mismo. Y bueno, entonces los obispos hacen otro viaje hasta el Vaticano para agradecerle al Papa, porque el Papa tiene tantos compromisos, son tantos los jefes de Estado que están pidiendo hablar con él, entonces esto lleva meses normalmente,
que se da la audiencia. Nosotros solicitamos a la Casa Pontificia, así se llama el organismo encargado de las audiencias del Papa, que nos programaran una fecha para ir a darle gracias al Papa. Pero el Papa, cuando fue consultado por la Casa Pontificia, les contestó, les mandó que nos avisaran que el siguiente día de la canonización nos recibiría, que el siguiente día. Y este es un gesto de bondad del Papa, porque él sabe bien cómo nos cuesta viajar, por lo que decíamos, las distancias, los costos, etc. Entonces, aunque estará muy cansado él después de las canonizaciones, son 7 canonizaciones, no importa, él se sacrificará para recibirnos el siguiente día, el día lunes 15. Ahora bien, ¿cómo nos va a recibir y a cuántos nos va a recibir? ¿Podría el Vaticano decirnos, el Papa va a recibir a tantos? Pero cuando se pensó en eso, el Papa dijo a la Casa Pontificia que quería recibirnos a todos los que vamos por la canonización de Monseñor Romero, y que por eso nos iba a recibir en la sala Pablo VI, que tiene capacidad para 10,000 personas o más. Entonces, ahí cabemos todos, por supuesto, porque posiblemente nosotros vamos a hacer unos 5,000 más o menos. Calculamos una cantidad de 5,000 personas que estaremos en el Vaticano, en la canonización por Monseñor Romero. Entonces, viajando para estar en la canonización de Monseñor Romero. Entonces, todos cabemos. Y por eso yo aprovecho el momento para hacer la invitación a todos los que estemos en la canonización, que por favor nos quedemos para el siguiente día a las 11:30 de la mañana para estar con el Papa. ¿Qué es lo que va a haber en ese momento? Bueno, el Papa nos va a bendecir, nos va a dar la bendición. Y así dijo él, que nos recibía en el aula Pablo VI porque quería bendecirnos a todos. Es también un gesto muy hermoso del Papa, muy bondadoso. Seguramente lo que se estila es que nosotros hacemos un saludo al Papa precisamente para darle gracias por la canonización de Monseñor Romero, y posiblemente le toque a este servidor decir esas palabras como presidente de la conferencia, y el Papa nos va a dirigir también un mensaje a todos y después nos dará la bendición. En eso consiste, pero es muy importante y vamos a tener la oportunidad de estar muy con él, muy cerca de él, porque aunque seamos 5,000, somos pocos comparados con las audiencias que se tienen en la Plaza San Pedro. Y a lo mejor hay la oportunidad también de saludarlo personalmente. Ya de eso no sabría yo cómo organizan los que les toca precisamente ver la logística. Muchas gracias, muy amables. Pasen buen día a todos.